Hola a todos, ya estoy aquí un domingo más, súper contenta, siempre con muchísimas ganas de traeros un vídeo nuevo. Y cuando no lo hay, sufro, la verdad, lo paso fatal, porque me encanta grabar y compartir con vosotros y estar aquí. Hoy tengo una infusión relajante, porque llevo un día terrible. Y voy al lío, ¡ta ta ta chan!, con mis últimos productos terminados. ¡Qué manera de acumular, de verdad! Y qué manera de acabar cosas. Voy a hacerle sitio aquí, no sé por dónde. A ver si me caben todos. No voy a guardar un orden, tengo la bolsa aquí entre las piernas y os voy a ir comentando los productos según los vaya sacando, ¿vale? A ver qué tal me han ido y qué me parecieron. Voy a empezar con este aceite de ducha de Rituals. Es textura aceite, pero una vez que lo pones en la mano en la esponja se convierte en gel. Y bueno, no me entusiasmó, no acabo de cogerle el punto yo a esta textura. Soy muy fan de Rituals y muy fan de las espumas. Estas me encantan, los mousse, ya lo sabéis. En cada vídeo determinado saco uno. Y bueno, ahora acabé este que fue de una edición limitada que había comprado en una revista y no me gusta este olor en particular, a mí no me gusta. Las espumas, el formato y todo me encantan, soy muy fan, ya lo sabéis. Pero bueno, este no repetiría. Y este otro, que es el aceite, que cuesta como 8 euros, una cosa así, pues tampoco. Es eso, que no le cogí yo el gusto a esta textura, porque salía en aceite y después, pues no sé, en la esponja no me hacía espuma. Para ponerlo en el cuerpo tampoco le notaba ahí gran cosa, no, me gustan mucho más las espumas. También acabé este exfoliante de manos de Rituals que me encantó. Es súper antiguo, ya cambiaron el formato y era como un exfoliante corporal de gránulo grueso y en base de aceite, como todos los de Rituals. Entonces tú te exfoliabas las manos y ya te quedaban súper hidratadas, no necesitabas crema después. Me encanta, vamos, que voy a comprar otra. Este es ginseng y ginkgo biloba. La verdad que no sé si tiene más fragancias dentro de las exfoliantes de manos, pero bueno, me encantó y repito fijo. También acabé esta agua micelar de Spot Labs, que la encontráis a la venta en Primor. Es un agua micelar especial antimanchas y bueno, limpia y combate las manchas, la hiperpigmentación y el tono no uniforme. Pero bueno, yo no le noté nada, la verdad. A ver, como agua micelar funciona, cumple su función, te desmaquilla, te limpia la cara, bien, me gusta, pero no le noté ese efecto antimanchas, la verdad, ¿eh? Y bueno, no sé, repetiría si no tengo otra, ¿eh? Pero hay aguas micelares que me gustan mucho más y la acción esta antimanchas yo no se la noté. Acabé esta pasta de dientes Laser Blanc, es acción blanqueadora y de uso diario. Sabéis ya de otros vídeos también que soy muy fan de esta marca, Laser, para cuidar los dientes. Es una marca que encontráis a la venta en farmacias y yo tanto colutorio como pasta de dientes es lo que uso. Esta en concreto, la blanca, con acción blanqueante, me encanta, así que ya tengo otra en el sitio. Gel de higiene íntima Chili. Oye, podría patrocinar el anuncio, ¿no? Bueno, me gustó mucho. Desde hace un tiempo utilizo un gel íntimo, efectivamente, hablando un día con una amiga. Hola Mary, me decía ella, ¿cómo que no usas un gel íntimo para tu zona íntima? Y le digo yo, no, uso un gel normal, el del cuerpo, cualquier cosa. Esa espuma de Rituals, cualquier otra cosa. Y vamos, poco más que me pone el grito en el cielo, que esa zona requiere de un cuidado especial y distinto. Y digo, ah, muy bien, vale. Pues nada, que ya hace mucho tiempo que utilizo un gel íntimo y me va genial. De hecho lo utilizamos la niña y yo, y este, el rojo, porque lo hay verde para el pH, lo hay azul para no sé qué, y este es como gel de delicadeza y cuidado. En lo más íntimo quiero chili. Bueno, me hace gracia, un gel íntimo. Pues sí, de esto también hay que hablar, de esto también se usa y va estupendamente, os lo recomiendo mucho. Gel y champú 2 en 1 de la línea Caléndula de Veleda. Este es el que le utilizo a Irene muchas veces, ahora mismo estamos con otro, pero a este recurro. De hecho, creo que ya se repite, que lo enseñé en otro vídeo también. A ver, la caléndula me encanta para tratar la piel, bueno, tanto de adultos como de niños, pero sobre todo la suya, la de los más pequeños. Este gel es 100% natural y es ideal para pieles secas y sensibles. Lleva aceite de sésamo, de almendra y extracto de caléndula. No tiene jabón y no le irritan los ojos, eso también es importante, aunque bueno, Irene como le caiga una gota se queja igual. Pero bueno, al no llevar jabón quiero decir que también tengáis en cuenta que no te hace esa espuma en el pelo como otros, ¿eh? Tienes que frotarlo en la mano, activarlo en la mano y después lavarle el pelo. Lava perfectamente, pero sin esa espuma.
espuma limpiadora facial en mousse de Caudalie. ¿Qué tendrán los mousse que a mí me gustan tanto? Porque el de chocolate también me gusta mucho. Bueno, es uno de los bestsellers de la marca, con eso creo que ya lo digo todo. Es una espuma ligerita, sin jabón, pero limpia muy bien, limpia y purifica gracias al extracto de uva y de salvia. Y bueno, a mí no me deja la piel nada tirante. Luego el aroma me gusta mucho porque Caudalie es muy sensorial también, y esta en concreto es de uva blanca, lleva uva blanca, sandía y pimienta rosa. Tiene dosificador y ya digo que una vez que lo pulsas pues te cae formato mousse, ¿sabes? Y después es muy cómodo y muy gustoso de usar. Me gusta mucho, repito, sin problema. Gel de ducha energizante de Lancil. Bueno, Lancil son famosos por el cuidado de la celulitis. Ya sabéis que los anticelulíticos que uso también son de la misma marca y me gustan un montón. Este gel lleva extracto de guaraná, que te ayuda a recuperar el tono de la piel, y también lleva cafeína, es rico en cafeína. Además de oligoelementos y sales minerales y todo eso. Bueno, pone que es energizante, que te da así una chispa en el baño, ¿sabes? Que te ayuda a empezar el día con energía. Y bueno, es verdad, también es muy sensorial y me gustaba, ¿eh? Me gusta a mí ducharme con un gel, eso, muy sensorial, hombre, que te aporte algo en la ducha. Acabé estos dos minis de viaje de Sephora. Este es el desmaquillante bifásico de ojos y este es el agua micelar. Me gustaron mucho los dos y repito, con cualquiera de ellos sin problema. El desmaquillante de ojos bifásico, sabéis que hay que agitarlo y mezclarlo antes de utilizarlo. Lleva extracto de aciano para calmar el ojo y también lleva provitamina B5 que te ayuda a cuidar la pestaña y desmaquilla muy bien. El agua micelar es para todo tipo de pieles, desmaquilla muy bien también y lleva extracto de caléndula para calmar la piel. Acabé esta mascarilla en tarro de Eroski, es de la línea Bell, la línea cosmética y de cuidado corporal que tiene Eroski, y me gustó un montón. Es una mascarilla que no llega a los 2 euros. Esta es la de brillo sublime y pone con aceite de jojoba y extracto de orquídea. Es para cabello apagado, castigado. Y bueno, como cualquier mascarilla de este estilo, ya sabéis, hay que meter la mano, coger producto, y yo lo aplico de medias a puntas. Me gustaba cómo olía y me gustaba cómo me dejaba el pelo, o sea que repetiré sin problema. Sí, también probé la famosa mascarilla iluminadora de Tatcha. Y es un problema, porque me gusta mucho y aquí no la podemos conseguir. Yo la conseguí en estas cajitas de bellezas americana, que hice un pedido, efectivamente, que no repetí, y aún tengo que grabaros un vídeo de cómo hice ese pedido, pero bueno, quería repetirlo, porque, es decir, se utiliza un intermediario. La web no envía directamente a España, entonces tú tienes que utilizar un intermediario que te haga eso de gestor de envíos, pues como era antes Shipito, que ahora es My Mailbox, y yo lo pedí ahí, a través de My Mailbox. Bueno, este es un rollo, pero si buscáis información en Google os aparece sin problema. Y además yo lo pedí esa cajita con la ayuda de Anita Aguilar, que es youtuber e instagramer, me ayudó un montón y nada, genial, me llegó la caja y todos los productos. Y venían 2 mascarillas de Tatcha. Una la regalé obviamente a una amiga muy beauty y la otra me la quedé yo para probar y madre mía de mi vida. Cuesta en torno a 12 dólares, o sea 10 euros más o menos. Bueno, a ver, ¿qué os voy a contar? Sí, bien, 10 euros. Dios mío, cómo se notan los resultados. La utilicé el día anterior a una firma de libros que tuve y me dejó la piel. ¡Guau! ¡Guau! Es que al día siguiente me levanto para maquillarme y digo, perdona, me brilla la cara. O sea, era una pasada. Y le iba aplicando crema y maquillaje y la cara brillando. O sea, me encantó. Noté el tono más uniforme, pero sobre todo eso, un brillo en la cara. Amor, amor. A ver si puedo conseguir más. También acabé este bálsamo labial de EOS. Bueno, le queda aquí la raspa un poquitín, pero es que ya lo utilizó Irene para jugar y todo, y entonces ahora ya me da cosa, ¿sabes? Quitarlo de ahí y ya está viejecito de andar por ahí. Y bueno, los cacaos estos de EOS, pues eso, yo ya los conozco desde hace muchísimos años. Antes tampoco enviaban aquí, yo los pedía a través de iHerb. Ahora creo que ya los hay en Primor, incluso hubo una edición limitada que tenía Primor. Y bueno, eso, EOS. Son bálsamos labiales enriquecidos con aceites naturales, con manteca de karité, son muy coñones al ser en formato de huevos, así circulito, y yo me acuerdo eso hace años, que sacaba esto en el autobús, iba así y la gente me miraba. ¿Qué tiene esta tía? ¿Qué se está dando en los labios? Y nada, que me encanta, sobre todo eso por la calidad de los ingredientes también. Es antioxidante, lleva vitamina E y el 99% de sus ingredientes son naturales. Ya tengo ahí el rosita en uso, que es de sandía, creo, y esta era de melocotón, eso, que además siempre son así como frutales, bueno, al margen de alguna edición limitada que saquen, pero bueno, me encantan.
Y ya acabo con estas dos cremitas de la línea Skin Oxygen de Biotherm. Me gustaron muchísimo las dos. Bueno, me gusta toda la línea. Ya sabéis que tengo varios productos de esta línea. Ya tuve el serum, tengo ahora mismo la loción, estoy acabando la crema de noche que me encanta. Y esta es Skin Oxygen Cooling Gel y esta es Skin Oxygen Crema Factor de Protección 15. Esta, como dice, es formato gel, entonces la textura era eso, como gelatinosa, pero se extiende de maravilla, se absorbe genial, noto la piel hidratada, no sé, son antioxidantes las dos. Esta otra, la creme, es formato crema, pero muy suavita y muy ligera, se extiende genial también, se absorbe muy bien. Toda esta línea Skin Oxygen, la verde, ya lo veis, se caracteriza por el alga clorela que lleva y por un complejo activo antipolución, y a mí me encanta. Ya acabé estas dos y estoy acabando la de noche, como os digo, y son cremas ligeritas que a mí me van genial. Siento la piel hidratada todo el día, que me dura y ligera, y aunque ahora no esté de moda ni esté bien visto decir que me respira la piel, a mí me da igual, es un término que me gusta utilizar, y noto que la piel, pues eso, que me respira, la noto ligera, no sé, me gusta mucho la sensación de esta línea, y bueno, seguiré utilizándola también. Ya está, ya acabé. Creo que no me he enrollado mucho, ¿no? Vosotras me diréis, dejádmelo aquí en comentarios y si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis que en este tipo de vídeos yo os doy la opinión de los productos, de cómo me han ido a mí, mis sensaciones, si le he notado algo o no, me da igual si me lo envía la marca o no, ya lo veis que yo voy sin ton ni son, voy sacando de la bolsa y os voy contando mis impresiones, si repito o no repito, y por qué repito o por qué no. Así que os espero por aquí con muchas ganas el domingo que viene. Suscribíos al canal aquí abajo, ya sabéis que me encanta formar comunidad, leeros y contestaros en la medida que puedo, y os espero en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por ahí estoy a diario. Un beso enorme y nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Chao!